Buenas tardes, en el presente video yo les voy a enseñar a resolver análisis de varianza de un solo factor, por sus siglas Analysis of Variance, ANOVA. Materia, Control Estadístico del Proceso, docente Omar Guiret Barbosa, alumna Cintia Aide Valdés Chaparro, estudiante de la carrera de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Politécnica de Zacatecas. Para comenzar, definiremos lo que es el análisis de varianza de un solo factor. Es una técnica estadística paramétrica de contraste de hipótesis. El ANOVA de un factor sirve para comparar varios grupos en una variable cuantitativa. Se trata, por tanto, de una generalización de una prueba T para dos muestras independientes al caso de diseño con más de una o dos muestras. A la variable categórica, nominal u ordinal, que define los grupos que deseamos comparar, la llamamos independiente o factor y la representamos por VI. A la variable cuantitativa, de intervalo o razón, en la que deseamos comparar los grupos, la llamamos dependiente y la representamos por VD. La hipótesis nula que se pone a prueba en el ANOVA de un factor es que las medidas poblacionales, las medidas de VD en cada nivel de la VI son iguales. Si las medidas poblacionales son iguales, eso significa que los grupos no difieren en la VD y que, en consecuencia, la VI o factor es independiente en la VD. Su utilidad permite contrastar la hipótesis nula de que la medida de más de dos poblaciones son iguales, frente a la hipótesis alternativa de que por lo menos una es diferente. Este contraste es fundamental en el estudio del tipo de experimento, donde interesa comparar los resultados de varios tratamientos con respecto a la variable dependiente o la de interés. El análisis de varianza de un solo factor tiene sus condiciones, las cuales son las siguientes. Cada muestra debe ser independiente de las otras. Cada muestra debe de haber sido seleccionada al azar de la población de donde proviene. Las poblaciones de donde provienen deben tener distribución normal. Las varianzas de cada población deben ser iguales. A continuación les plasmo un ejemplo en el cual les voy a ayudar a resolverlo paso a paso. Y este es un ejemplo de análisis de varianza de un solo factor. Ejemplo: una directora de un colegio, preocupada de explicar a los problemas de comportamiento de sus estudiantes, se dispuso a hacer un estudio para establecer si existían diferencias en el aspecto según el estado civil de los padres, entre otras variables. Para este fin, solicitó a los padres de 45 niños la aplicación de un test electrónico que comprende problemas específicos agrupados en síndromes que exploran los tipos de anomalías de conducta. Externa: agresión, delincuencia y trastornos de conducta. Interna: aislamiento, preocupaciones somáticas, depresión y ansiedad. Además, 6 de sus ítems incorporan la escala de problemas sexuales, la que solo se aplica a niños y niñas mayores. Los ítems son categorizados: 0, igual a no es cierto o nunca observado; 1, igual a es cierto algunas veces o de cierta manera; 2, muy cierto o muy a menudo cierto. El puntaje total se obtiene a partir de la suma de los parciales. Paso número 1. Obtener los siguientes datos. Aquí se muestran los datos obtenidos de cada test: casados, separados, viudo, soltero. Paso número 2. Calculamos la media de cada grupo y la media global. Como sabemos, la media se calcula a partir de la suma de los datos totales entre el número de datos. Como media global tenemos 45.53. Paso número 3. Calculamos la suma de cuadrados de las desviaciones de cada observación respecto a la media global, suma que denominaremos suma de cuadrados total, SCT, y que refleja la variabilidad total. Si se divide por el tamaño total de muestras, se obtiene la varianza total. Y aquí nos muestra la fórmula que estamos utilizando.
Como la suma de cuadrados totales nos da este valor. El paso número 4. Calculamos la suma de cuadrados de las desviaciones entre la media de cada grupo y la media general. Esta es la suma de cuadrados explicada por el factor considerado, a la que denominaremos suma de cuadrados de factor, SCF, o variabilidad explicada, siendo mg media global, nk número de sujetos en el grupo K, mk media aritmética del grupo K, para la cual aplicaremos esta fórmula. Como podemos ver, aquí nos muestran los resultados en el caso de este ejemplo, arrojándonos este valor después de realizar la fórmula. El paso número 5. Calculamos la suma de cuadrados de las desviaciones entre cada dato y la media de su grupo. Esta es la suma de cuadrados no explicada, a la que denominaremos suma de cuadrados residual o variabilidad residual. La suma de cuadrados residual se obtiene mediante esta fórmula, siendo x y k cada dato y del grupo K, xk media aritmética del grupo K. Al realizar la fórmula, obtenemos este dato. El paso número 6. Calculamos las medias cuadráticas, para lo cual necesitamos conocer los grados de libertad correspondientes a cada suma de cuadrados de las desviaciones. Cada suma de cuadrados tiene sus propios grados de libertad. La SCT es el número total de casos menos 1, es decir, n-1. La SCF es el número de grupos menos 1, es decir, k-1. Y la SCR es el número total de los datos menos k, es decir, n-k. En el análisis de varianza, se define una media cuadrática con el grado cociente, como el cociente entre la suma de cuadrados y sus correspondientes grados de libertad. Grados de libertad. Factor entre los grupos k-1 igual a 4-1 igual a 3. Residual dentro de los grupos n-k 53 menos 4 igual a 49. El total, como total tenemos n-1, 53 menos 1, que es igual a 52. Las medias cuadráticas. Aquí tenemos las fórmulas para obtener las medias cuadráticas. Como podemos ver, aquí ya se los estoy mostrando resuelto, obteniendo estos siguientes valores de cada uno. Paso número 7. Calculamos el estadístico F del sector, que nos informará si tenemos pruebas suficientes para rechazar o aceptar la hipótesis nula. Como podemos ver, aquí está la fórmula. En nuestro caso quedaría despejada de esta manera, arrojándonos un valor de 3.965. Paso número 8. Se procede a establecer la probabilidad de error tipo 1 o alfa asociada a nuestro valor f. El procedimiento encuentra el valor crítico en una distribución f con k-1 grados de libertad en el numerador o en las columnas y n-k grados de libertad en el denominador en las filas. Que deje una probabilidad de alfa en la cola superior de la distribución. Rechace la hipótesis nula si el estadístico F calculado en el paso 7 es mayor o igual que el valor crítico F alfa, que viene siendo K-1 o N-K, que encontramos en la tabla de F.
Aquí podemos ver las reglas de decisión. Cuando aceptamos la hipótesis nula y cuando aceptamos la hipótesis alternativa. Las reglas de decisión en este procedimiento son las siguientes. Rechace la hipótesis nula si el factor f es mayor o igual a f alfa. Rechace la hipótesis nula si el factor f es menor a f alfa. Si desarrollamos el contraste de nuestro ejemplo, tenemos los siguientes valores. Obteniendo un valor de f de 3965, aquí están las fórmulas, los valores ya sustituidos. En la tabla correspondiente, ubicamos los valores k-1 en la columna y n-k en las filas, y el punto de intersección nos informa el valor de f alfa, con el cual compararemos el factor f. Aquí nos muestra la tabla del factor f. Los valores que están aquí señalados son los que utilizamos. Los valores críticos de f alfa son f 0.10 igual a 2.28, f 0.05 igual a 2.92, f 0.025 igual a 3.59, f 0.01 igual a 5.24. Al realizar la comparación de del factor f con el factor f alfa, se observa que el factor f es mayor al factor f 0.05, que viene siendo este, 2,92. Por lo tanto, la relación es 3,965 mayor a 2,920. El paso número 9 se concluye sobre la hipótesis nula. Por lo tanto, podemos rechazar la hipótesis nula al 2.5% y aceptamos que existe evidencia empírica suficiente para afirmar que existen diferencias significativas entre las medias de al menos dos de los grupos de los padres. A partir de los resultados expuestos, sabemos que las cuatro categorías de la variable independiente presentan resultados diferentes, pero no sabemos exactamente entre qué categorías se presentan dichas diferencias, pues ANOVA no nos informa el respecto. Nos dice que hay diferencias significativas, pero no entre qué padres. Muchas gracias. Es todo.